Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Pues escuchando las acciones de gracias, ¿verdad? Escuchando lo que bien decían acerca de estos 14 años, lo que dijo nuestro hermano Julián, lo que dijo la hermana Miriam, lo que dijo Pau. Es una realidad, hermanos, es un lugar de privilegio, pero de enorme responsabilidad, donde se tiene que sacrificar mucho para poder avanzar, para poder liderar y mantenerse firmes. A veces creemos que el pastor es infalible, ¿verdad? El pastor es invencible, y no, hermanos. Somos igual que cada uno de ustedes, endebles, muy falibles, a veces más de lo que quisiéramos aceptar, y a lo largo de esos años hemos aprendido a caminar de la mano de Dios, porque lo que hoy aprendimos apenas en la pura lectura, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estas actitudes son las que han permitido, por la gracia de Dios, que estemos de pie todavía. Y así cada pastor, hermano, pasa por lo mismo. Pero quiero compartirles hoy, hermanos, algo de verdad que urge poner en práctica y que yo les puedo compartir como un testimonio personal, que precisamente al practicar esto es lo que nos permite estar de pie. Es lo que nos permite estar de frente. Es lo que nos permite nuevamente, mis amados, seguir adelante en esta ardua tarea del ministerio del pastorado. Y hoy, hermanos, quiero que usted ponga su mirada, por favor, en esta carta a los Romanos, en el capítulo 12, solamente en 2 versículos. Todos los versículos anteriores son el contexto de lo que se tiene que aplicar, lo que aprendimos y lo vamos a aprender hoy en estos 2 únicos versículos. Por favor, ponga su mirada ahí en Romanos 12, versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar. Alabado seas, mi Señor. Te alabamos en esta mañana, no solamente de labios, Señor, sino con nuestra presencia. Y aquí, Señor, estamos agradecidos por un día más de vida. Y queremos, Señor, hoy todo nuestro ser enfocarlo a tu palabra. Ver, mi Dios, tu mensaje y verlo precisamente como lo que más necesito practicar en mi vida. Para ello ruego tu Santo Espíritu, Señor, para que Él sea quien me redarguya, me convenza, me ayude, me enseñe y me guíe para poner en práctica, mi Dios, cómo vencer el mal con el bien. Así sea, Señor, hecho en esta mañana para tu honra y para tu gloria. Y que al salir de aquí yo tenga este mensaje bien impregnado en mi mente, en mi corazón, y lo pueda expresar allá afuera con hechos, no solamente con palabras. Pues en el nombre de Cristo te lo suplico y te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartirles algo. ¿Qué es lo que nos ha mantenido de pie? Miren, hermanos, 14 años. Nos falta uno para los 15 años, ¿verdad? Vamos a tener ahí algo especial en esa fecha. Y no hablo de vals, ¿verdad? Como se acostumbra, sino algo especial. Quiero compartirles, hermanos, y usted no me dejará de mentir. Con lo que más se batalla en este mundo es precisamente con el mal, ¿verdad? Es una lucha incesante que no para, que no se detiene. Lamentablemente, hermanos, a veces también entra a la iglesia. Pero el Señor ha dejado algo, una instrucción que para nosotros, hermanos, lo reconozco, no va a ser fácil. Ninguna lucha espiritual es fácil. Mas, sin embargo, hoy tenemos esta instrucción dada por el Señor Jesús a través de Pablo, de cómo el cristiano se debe de conducir precisamente en un mundo donde se cierne tanta maldad, donde solamente la maldad gobierna, donde la maldad se hace presente, y los que tenemos que ser representantes del bien, muchas veces, hermanos, repetimos un patrón perjudicial y muy al contrario de lo que la voluntad de Dios nos está pidiendo. Fíjense, hermanos, dice la Biblia en Romanos 12:20, en un término actual:
Al contrario, dice ahí Romanos 12:20, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Literalmente, hermanos, eso es lo que significa Romanos 12:20. Así que, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes cómo romper con el ciclo de la venganza. Cómo romper con el ciclo del resentimiento aplicando la bondad activa como una herramienta muy poderosa para desarmar la enemistad, el odio, el rencor, el resentimiento y transformar las relaciones humanas que están tan rotas a nuestro alrededor. Hermanos, ¿alguna vez, y yo sé que sí, han notado lo que sucede cuando alguien bosteza frente a usted? ¿Qué es lo que pasa? Usted también bosteza, ¿no es así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Casi de inmediato cuando alguien bosteza, hermanos, la reacción es tener una necesidad de bostezar también. Imagínense, hermanos, cuántas ganas de bostezar tengo yo cuando estoy aquí parado. Esto no se aplica en términos psicológicos. Se relaciona, hermanos, con algo neuronal que se le conoce como neuronas espejo, que nos impulsan a imitar las acciones de quien nos rodean. Y naturalmente estamos programados para responder la agresión, ¿con qué? Con otra agresión. La misma manera, hermanos, en que usted reacciona cuando alguien bosteza. Usted le dan ganas de bostezar. Cuando alguien le agrede, por estas neuronas espejo, usted reacciona de la misma manera. Hermanos, si alguien nos grita, nuestras neuronas nos piden gritar de vuelta y gritar más fuerte. Y estamos acostumbrados a vivir y a reaccionar como nos traten. Porque el que pega al último, pega más fuerte. El que pega primero, pega 2 veces. Porque leemos en la Biblia, hermanos, que dice, y aplicamos al contrario la ley, la famosa ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, sin embargo, hermanos, hoy quiero que vayamos a estudiar una instrucción que va a desafiar nuestra biología. Va a desafiar, hermanos, toda nuestra lógica social, todas nuestras costumbres culturales y este término psicológico. Romanos 12:20 al 21 nos pide, hermanos, romper con el efecto espejo. Por eso, la lectura desde el 9, precisamente, hermanos, empieza: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, es decir, velocidad, rapidez, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid, fíjense, hermanos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino siendo socios, es decir, uno con un mismo pensar con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, dice el Señor. No paguéis mal por mal a nadie. ¿Por qué? Porque está repitiendo el efecto espejo. Está repitiendo, hermanos, precisamente lo que el enemigo quiere que usted haga, que es contrario a lo del Señor. En lugar, hermanos, de reflejar el odio del enemigo, se nos manda a reflejar la luz que lo va a desconcertar. Vamos a descubrir, hermanos, en esta mañana, cómo el acto de alimentar a quien nos ataca
no es un signo de debilidad, sino una táctica, y permítame la expresión, de ingeniería espiritual diseñada para desarmar los conflictos más profundos en esta situación. Ahora, es interesante, hermanos, porque dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Vamos a ver, hermanos, cómo identificar la necesidad ajena. ¿Usted le han insultado? ¿Le han menospreciado? ¿Le han ninguneado? ¿Quién no, verdad? De alguna u otra manera, alguien lo ha hecho a lo largo de nuestra vida. El problema es cuando sucede en la iglesia, ¿verdad? Ahí sí es un tema, punto y aparte, mas sin embargo, la instrucción es la misma. Ahora, vamos a identificar, hermanos, la necesidad ajena. ¿Por qué dice el Señor que si mi enemigo tuviera hambre, le tengo que dar de comer? Y si tuviera sed, le tengo que dar de beber. Pastor, eso no tiene lógica. Si él me agrede, me trata mal, me ningunea, me menosprecia, ¿por qué yo le voy a hacer el bien? Muy bien. Es que tenemos que reconocer el hambre del adversario. ¿Por qué es así? ¿Por qué daña? ¿Por qué de su boca solamente salen palabras que lastiman, malintencionadas, menospreciativas? ¿Por qué actúa de esa manera esa persona? Bueno, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Vamos a empezar, hermanos, con palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, quien pone ejemplo precisamente en su propia vida. 5:44, hermanos, por favor, Mateo 5:44. Está ahí, hermano, dice así la palabra de Dios. Luego desde el 43 para tener el contexto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y nos persiguen. Fíjense, hermanos, qué palabras tan desafiantes para esta lógica humana, para esta lógica de nuestras neuronas que nos gritan a hacer precisamente lo que me están haciendo a mí. Es una manera natural de responder, pero tenemos que detectar, hermanos, primeramente el hambre de quien nos está rechazando, nos está maltratando, nos está agrediendo. Usted va rápidamente, hermano, a Proverbios 25 y fíjese este pasaje de gran sabiduría. Proverbios 25, por favor, versículo 21. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Y si tuviere sed. Y fíjense, hermanos, el 22 es exactamente lo que dice el versículo 20 de Romanos 12. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová se lo pagará. Vamos a ver, hermanos. Primeramente, tenemos que detectar quién es el que nos está agrediendo. En la vida, hermano, afuera, en el mundo allá, o aquí en la iglesia, todos sabemos el dicho de que toda cabeza es un mundo, ¿cierto? Toda cabeza, hermanos, tiene un contexto. Toda actitud negativa es por un contexto. Pero ¿por qué es así la persona? Usted puede decir, bueno, ¿por qué esa persona insiste en maltratarme? ¿Por qué esa persona siempre de su boca solamente trae chismes, mentiras, habladurías, quejas y siempre en contra mía? Hermanos, detecte. Si se encuentra usted con una persona con esas características, con esas virtudes, ¿verdad? Esa persona lo que tiene es hambre. Ahora, ¿le voy a llevar un bolillito? No se refiere literalmente a la comida, hermanos. La Biblia nos dice que tenemos que priorizar la compasión sobre el juicio. Hermanos, ¿qué significa esto? El primer paso para vencer el mal es de dejar ver al enemigo
como un monstruo y empezarlo a ver como un ser humano con necesidades básicas como el hambre y la sed, las cuales son las que precisamente lo hacen actuar así. A ver, varones, y no me va a dejar mentir, cuando usted tiene hambre, ¿anda muy de buenas o anda muy de malas? Anda de malas, hermano. ¿Por qué? Porque tiene hambre, ¿cierto? Es una necesidad, es una respuesta neuronal que necesitamos suplir una necesidad. Y al no encontrarla, al suplirlo, nuestra mente, hermanos, entra en un estado de alerta. Entra en un estado donde lo que resalta es el enojo por no poder suplirlo, el enojo por no poderlo alcanzar, el enojo por no tener el recurso para hacerlo, y nos enojamos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos que no la pague, ¿verdad? ¿Ya me entendió? Ahora, no estoy hablando de comida, estoy hablando de emociones, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de carencias. Cuando alguien nos hace daño, hermanos, por el efecto espejo, tendemos a enfocarnos en su maldad. Y de nuestra boca solamente sale juicio. ¿Ya viste cómo es esa persona? Y mira nada más, y mira cómo habla, y mira lo que hace, y mira lo que dice. Hermanos, eso nos invita el texto a no enfocarnos en su maldad, sino en su hambre y en su sed. Ahora, no siempre es comida física, sino, hermanos, esa persona carece de afecto. Eso es lo que está teniendo hambre. Tiene carencia de afecto, tiene carencia de paz, tiene carencia de comprensión, tiene carencia de felicidad. Y quizás, hermanos, esa persona es así porque nunca ha recibido tales cosas. Hermanos, entonces cuando nosotros logramos entender esa área de las personas, es fácil soportar, es fácil sobrellevar. Imagínense, hermano, el pastor que no le da de comer y de beber a su rebaño. Todo lo que se dice en su contra, ¿cómo poder soportarlo? Todo el mundo llega a la iglesia, hermanos, con un contexto de carencia, sea físico, emocional o literalmente en el alimento, como sea. Y el pastor, hermanos, tiene que estar listo y dispuesto para darle de comer o de beber, aunque hablen a sus espaldas. Aunque en una reunión estén quejándose del pastor, estén hablando mal del pastor. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Se tiene que aguantar, pues para eso es el pastor. No, hermano. Lo que uno tiene que hacer es identificar por qué la persona es así. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué tiene sed? ¿Por qué actúa de esa manera? Y no debo de estar yo, hermanos, dejándome dominar por mi neurona espejo. Porque imagínense, hermanos, ¿cómo saldríamos? Lo que se recibe con lo que se da. Nunca habría edificación. Nunca se cumplirá el propósito. Nunca glorificaríamos el nombre de Cristo, porque nunca estaríamos obedeciendo cada instrucción que Él nos da. Ahora, el Señor sabe que somos humanos, pero fíjense, hermano, cuando una persona actúa así, con mal, con daño, con palabras ofensivas, malintencionadas, hermanos, lo que está gritando realmente es lo que le hace falta. ¿Lo había visto de esta manera? ¿Lo había pensado así? Grita, hermanos, lo que no tiene y lo que necesita con urgencia. Bien sencillo es, hermano. Si una persona te ve feliz y esta persona tiene hambre de ser feliz, buscará que tú no lo seas. ¿Le suena familiar? ¿Le suena parecido? Tal vez utilizará chismes, palabras malintencionadas, te va a menospreciar, porque es lo que está careciendo. Cuando una persona llega con ese contexto, hermano, antes de entablar el juicio a esa persona, pregúntate, ¿por qué es así? ¿Tiene hambre de qué? De lo que mismo está expresando. Y nosotros, hermanos, si logramos tener esa óptica, podremos desarmar al enemigo y convertirlo en un amigo. Porque ese es el propósito. Precisamente, hermanos,
Satanás se aprovecha de eso y siempre va a buscar encender fuego donde cenizas quedaron, ¿verdad? Pero Dios dice, te desafío a que hagas lo contrario, a que aprendas a vencer el mal con el bien. Si una persona, hermano, quiero dar algunos datos nada más, te menosprecia, ¿sabe por qué una persona lo menosprecia? Porque esa persona necesita validación, que tú sí tienes. Ahora, si tú tienes una validación, esta persona va a buscar desestabilizar eso porque ella no lo tiene. Esa persona no lo tiene. Entonces está gritando de lo que tiene hambre. Si una persona con éxito, ¿qué va a hacer? Va a buscar que esa persona no tenga el éxito. Le va a tratar de meter el pie. Va a buscar trampas. Va a buscar hacerle que caiga de ese éxito. ¿Por qué? Porque ella lo quiere. Sus gritos, hermanos, están mostrando el hambre que tiene del éxito que tú sí tienes. Y eso se ve, hermanos, en las redes sociales a flor de piel. Una persona, hermanos, que se la pasa subiendo fotos al Facebook, lo que necesita es validación de las personas, porque ella no se lo tiene a sí misma. Una persona que se la pasa subiendo lo que come y le toma fotos y lo comparte en todos lados, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo? Buscando validación. ¿Qué necesidad? En lugar de buscar validación en el cielo, hermanos, lo busquen las personas, que a nadie le importa lo que estés comiendo. Digo, cuando menos a mí no me interesa, ¿verdad? Pero es una necesidad humana y no estoy juzgando ni criticando. Les estoy diciendo cómo funcionan las neuronas. Esa necesidad que tenemos. ¿Qué hace una persona cuando ve a un matrimonio feliz? Y meterle un chisme, ¿verdad? Meterle un chisme. Y se acerca y le dice, te lo digo por tu bien. Te lo digo en amor en Cristo. Pero yo me dijeron, el primo de un amigo que vio a tu cónyuge hacer esto. Ni siquiera les consta ni nada, pero ahí van. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene un matrimonio feliz. ¿Entiende de lo que tiene hambre? ¿Entiende por qué actúa de esa manera? Es, hermanos, el mismo tinte lo que juzga, lo que critica, lo que le hace falta. Y lo grita, hermanos, como teniendo hambre. Por eso la palabra nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque eso que está gritando es precisamente lo que le hace falta. Y es bien sencillo, hermanos. ¿Fácil? No. Pero sencillo de entenderlo, sí. Hermanos, si tú tienes trabajo y una persona solamente te habla para decirte el último chisme, hermano, es que esa persona tiene mucho tiempo libre, ¿verdad? Y tiene hambre de el trabajo que tú sí tienes. Esa persona, hermano, que solamente habla para contarte el último chisme. Oye, ¿ya supiste que el hermano tal? ¿Ya supiste que esto hicieron? ¿Ya supiste que aquello, hermano? Es una persona que tiene una vida vacía. Es una persona que aparte de tener mucho tiempo libre, no tiene una identidad. Es una persona, hermano, que no tiene una vida que le plazca. Y como tú sí la tienes, ¿por qué crees que te escoge? Porque quiere tu vida. Quiere lo que tú tienes. Pero dice el Señor, no seas vencido con el mal, sino vence el mal con el bien. Eso nos desafía la lógica. Y así entendemos, hermanos, la conducta humana. Así que, hermanos, esto es tan sencillo, pero tan difícil de practicar, que es donde perdemos la batalla. Porque en esta cultura mexicana, ¿verdad? El que pega 2 veces, pega primero. Pero el que pega al último, pega más fuerte. Si tú gritas, yo grito más fuerte, a ver quién gana. Y lamentablemente, hermanos, así crecen los matrimonios con los niños. Porque ven a mamá, papá discutir
como si fuera una competencia. Hermanos, cuando deben de ser un equipo para poder guiar a los hijos en el camino correcto. Y precisamente esto desafía, hermanos. Hermanos, esto es tan sencillo como ver una persona gritando de dolor, gritando de hambre y de sed. ¿Alguna vez, hermano, usted le ha dolido el estómago de hambre? Y es una reacción natural. ¿Y qué es lo que busca hacerlo a la brevedad? Buscar la manera de satisfacer esa necesidad. Muchas veces, hermanos, es lo que no entendemos. Porque aunque sus gritos nos molesten y nos ofendan, tenemos que entender que la causa es su herida y su necesidad. Cuando le damos lo que precisamente esta persona carece, estamos supliendo su necesidad de afecto, de amor y comprensión, de lo cual tiene hambre y sed que no encuentra en su casa. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, cuando usted se encuentre con una mujer, con una persona, con palabras malintencionadas, que lo menosprecie, que lo ningunee en su acto, hermano, dele la vuelta. Lo que realmente esa persona es que quiere ser como usted. Y por eso actúa de esa manera. Entonces, como usted tiene el pan de la comprensión, como usted tiene el pan del cariño, como usted tiene el pan del amor, si esa persona tiene hambre de ese pan, ¿a quién va a buscar? Pues a usted, ¿verdad? Por eso va, le grita, le insulta, le ningunea, le menosprecia, porque usted tiene lo que esa persona no tiene. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dale de comer, dale de beber, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y ya saben lo que significa. Le harás que la cara le arda de vergüenza. Con ese propósito me voy a vengar. No, hermano. Pero eso se encarga solito. Hoy le llaman el karma, ¿verdad? Es justicia de Dios, hermanos. Si usted aplica lo que la Biblia dice, hermanos, el Señor se encarga. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice? El Señor. Hermano, al suplir una necesidad, lo que estamos haciendo es humanizando la relación nuevamente. Por eso, hermanos, es bien sencillo reírle al enemigo, ¿verdad? Porque le desarmamos. Lo dejamos sin armas. Si una persona me critica, no responda, hermano. No responda a la agresión. Que Dios te bendiga, hermano. Ojalá el Señor te conceda encontrar esa paz en tu alma. Hermano, lo dejas desarmado. No tiene nada que decirte. Una persona solamente te habla para contarte chismes. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Otro día platicamos de algo más productivo. Lo desarmas, lo dejas, no eres grosero y le edificas. Así que, hermanos, vences el mal con el bien. Sencillo de aprender, difícil de practicar. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo siempre están ahí. Pero hoy, precisamente, tenemos ese reto. Ahora, sigamos, hermanos, regresemos a Romanos 12. Vamos a ver en estos solo 3 puntitos. Ya vimos el primero, que tenemos que hacer, ¿qué? Identificar su hambre. Amén. Identifique su hambre, hermano. Y es bien sencillo, pero tiene que priorizar el juicio tiene que priorizar la compasión sobre el juicio. Por eso el Señor dice, amad a vuestros enemigos, hacer el bien y no esperes nada a cambio. Amén. Y dice Lucas 6:35, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bueno para con todos, hermanos, contra buenos y malos. Y eso es lo que tenemos que reflejar. Romanos 12:20, hermanos, nuevamente dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Muy bien, ahora vamos a ver, hermanos, la acción concreta de la bondad. Esto que pareciera ser algo ilógico a mi actuar, es que a mí me enseñaron así, pastor, es que yo así vi a mis padres actuar, y es que así ha sido toda mi vida, vivir a la defensiva, hermanos.
No son clases de manejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te enseñan para manejar? Manejar a la defensiva, ¿cierto? ¿Y funciona? Claro. Pero en la vida no es igual que manejar. Es diferente. Ahora vamos a ver en concreto la acción de la bondad. ¿Por qué debo demostrarle bondad a esa persona que solo muestra maldad? ¿Qué es lo contrario de la bondad? La maldad. Y así son las personas, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primeramente nos dice Gálatas 5:13, por favor. Vaya usted a la carta de Gálatas. Busquemos el capítulo 5. Veamos el versículo 13, por favor. Gálatas 5, versículo 13. ¿Llegó? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Llegó? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa última frase, hermanos, es la que refleja el acto de bondad. Servíos los unos a los otros por amor. Hermanos, eso de dar de comer, dar de beber, es como un gesto de restauración. Si esta persona tiene hambre y tiene sed del amor, de la conducta, de la comprensión, de la fidelidad que en su casa no encuentra, ¿ven? Tenemos que darle ese gesto. Dice Romanos 12:17, donde hicimos la lectura principal, que no paguéis a nadie mal con el mal, sino que tenemos que hacer, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Tenemos que romper, hermanos, el ciclo de la reciprocidad negativa. Tú me haces mal, yo también te lo regreso. Eso no es la voluntad de Dios. Dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, que es donde vemos lo que Cristo dice. Vuestro galardón será grande en los cielos. Lo que leímos, y vuestro Dios Jehová te lo pagará. ¿Cómo te lo va a pagar? Con bendición. Hermanos, la fe no se queda en buenos deseos, ¿verdad? No se traduce en acciones que se puedan tocar o que se puedan sentir. Dar de comer y dar de beber son verbos de acción, no son verbos estáticos, sino que cuando dice el Señor, dale de beber, dale de comer, te está invitando a que seas ferviente, que lo hagas, hermano, con todo amor, el amor sin fingimiento, que no lo hagas con pereza o esperando a que me dé las gracias. Porque déjame y te digo, hermano, si tú estás esperando que alguien que le haces el bien te dé las gracias, te vas a cansar, ¿verdad? Eso no pasa. Casi no existe. Y si te las dan, dale la gloria a Cristo. Amén. Pero si no te las dan, también. Hermanos, la fe se tiene que mover. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 14. Ya se imagina hasta cuál pasaje es. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, con necesidad, y tienen, fíjense, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué es cuál? El alimento, la comida y la bebida. Y si alguno de vosotros les dice, ir en paz y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí, hermano, Santiago está desafiando. ¿Tú dices que tienes fe? ¿Tú dices que eres hijo de Dios? ¿Tú dices que eres cristiano? Ok. Tienes un enemigo que tiene hambre, que tiene sed. ¿De qué? De las cosas
que necesitan todos los días. Todos los días, hermanos, necesitamos el mantenimiento diario físico. Comida y alimento, amén. Comida, alimento y bebida, amén. Bueno, pero también necesitamos afecto, comprensión, amor y fidelidad. ¿No es así? ¿Qué pasa, hermanos, cuando en una familia no existe comprensión, no existe afecto, no existe fidelidad y no existe el amor? Se rompe, se quiebra. En su mente, hermanos, está el deseo de venganza. Si no hay fidelidad de la parte de uno de los miembros del cónyuge, ¿qué hace su neuronas espejo? Lo mismo. Te voy a pagar con la misma moneda para que veas lo que se siente. Entonces, ¿qué pasa? Ven a un matrimonio que no tiene problemas de infidelidad y empiezan a gritarle, empiezan a insultarle, empiezan a agredirle. ¿Por qué? Porque en su casa no lo encuentran. ¿Sí me está captando? Esa es su hambre, esa es su necesidad. Entonces, hermano, cuando usted se enfrente a un enemigo, y lo pongo en estas cosas, nos dice la Biblia que tenemos que utilizar la fe como un motor de acción. Dáselo. Si esa persona no tiene comprensión en su casa, dale la comprensión que necesita. Si esa persona no tiene fidelidad en su casa, dásela tú. Si esa persona no tiene amor en su casa, dásela tú. Ve a darle un abrazo, ora con ella, ora con él, dale buenos deseos, compártele la palabra de Dios y verás que en lugar de ser tu enemigo, va a ser tu mejor amigo. Pero ahí entra el desafío, ¿verdad? Nuestras neuronas espejo dicen, ni de vaso de agua le quiero dar. A este ni agua le doy. Cuando todos sabemos que a nadie se le niega un vaso de agua, ¿verdad? Así que vean cómo nos desafía el Señor. Si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que ponerle pies, manos, boca a la fe con las obras. Estas personas, hermanos, tienen hambre y sed de lo que tú tienes, de lo que el Señor te está supliendo. Si alguien habla mal de ti en el trabajo, tu respuesta, hermano, no debería de ser la ley del hielo, ¿verdad? Ese silencio amargo que todos utilizamos. Sino, hermano, ¿cómo lo desarmarías? Invítale un café. Pastor, ¿cuántos crees que yo te he invitado a ti? ¿Cuántos crees que Dios te ha dado a ti? Hazle un cumplido. ¿De qué, pastor? Bueno, si te enfocas en su maldad, nunca le vas a ver nada bueno. Si te enfocas en su hambre, le encontrarás la virtud y le puedes dar un cumplido. ¿Y qué vas a hacer? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hazle un cumplido, hermano, sobre su labor. No importa lo que te esté diciendo a ti, hazle un cumplido sobre su labor y verás que se apaga el fuego. Fácil de entender, difícil de aplicar. Porque es la verdad. Es como, hermanos, un incendio forestal. ¿Cómo se combate? ¿Alguien sabe cómo se combate un incendio forestal? Con una técnica que se llama cortafuegos. Se enciende, hermanos, en otro extremo y en otro extremo para acercar y se consuma a sí mismo. Así es como se controla un incendio forestal. Muy diferente a lo que nuestra lógica pensaría, ¿verdad? No, le vamos a ganar al fuego y llenamos de agua y se nos va a acabar el agua y el incendio arrasa. ¿Por qué? Porque no se utilizó la táctica adecuada. Se le conoce como táctica cortafuegos. Pero ese se volvió loco, mira, está prendiendo más fuego allá, sí. Él está acercando el fuego para que se consuma a sí mismo. Lo mismo, hermano, se hace con una persona negativa, una persona criticona, de que de su boca solamente salen juicios y críticas. Se encierra así, hermano. En lugar de añadir más leña, o sea, más insultos o más odio, vamos quitando el combustible mediante un acto de servicio que la otra persona no espera. Y con eso, hermanos, los avergonzamos y los edificamos, los amamos y cumplimos la voluntad del Señor.
Eso es lo que se tiene que hacer. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si a mí me gritan, Proverbios 15. Me van a conocer. Proverbios 15, si pastor, si ellos llegan y me quieren pegar, vamos a ver qué dice Proverbios 15. ¿Llegó? Versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera, quítele el combustible al fuego, hermano. ¿Para qué discute? Matrimonios, porque es donde más sucede. El esposo, yo aquí soy el que manda. ¿Y qué dice la esposa? Ja, ja, ja. Esa no es una blanda respuesta, por cierto. Aunque sea cierto, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Estamos acostumbrados precisamente que el primer espejo que tenemos en casa es la esposa, ¿lo sabían? Tal es tu esposa, tal eres tú. Y el reflejo chiquito están allá atrás. Ese es el reflejo. Nuestros niños son así, así, así. ¿De quién creen que están aprendiendo? Ay, es que ese niño no lo soporto. Adivina de quién está aprendiendo eso. Neuronas espejo. ¿Entienden? Y están allá atrás, precisamente. Porque nuestros niños repiten todo lo que ven. Y siempre se los voy a decir, hermano, nuestros hijos nunca van a seguir nuestros consejos. Ellos siguen el ejemplo. Y es lo que tenemos que cuidar. Así que, hermano, siempre acuérdese de Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El furor, perdón. La bondad, hermanos, es táctica y práctica cortafuegos, porque con eso se detiene, hermanos, el conflicto. Pero hay que saber usar la boca. Proverbios 26, versículo 20. Fíjese, hermano, lo que le dice aquí este libro de sabiduría. Proverbios 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Más, ¿qué dice el 22? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense, hermano, una persona chismosa es una persona tóxica. Se deben de evitar. Pero en lugar de enjuiciarlo y acabarlo y repagarle con la misma moneda, hermano, ore por ella. Dele de comer, dele de beber. Corte la leña que enciende más el fuego, hermanos. ¿Cómo? Con bondad. Con bondad. Si estuviera Cristo, ¿cómo lo resolvería él? Precisamente al contrario de como lo queremos hacer nosotros, ¿verdad? Hermanos, en la vida nos vamos a encontrar con un montón de personas. El ser humano tiene 4 temperamentos. ¿Conoce el suyo? Colérico, flemático, ¿cómo? Melancólico y ¿cuál es el otro? Ya se los enseñaron, hermanas. A ver, hermana Miriam, dígale los 4 temperamentos a la iglesia. Ahí está. ¿Sabe cuál es tu temperamento? Flemático. Hermano, ¿por qué es una persona como es? Porque tiene un temperamento. Los coléricos somos los más odiosos. Yo soy colérico. Por eso soy líder. Ahí ya no les gustó, ¿verdad? Hay cualidades y virtudes y también defectos. El sanguíneo es el que le cae bien a todos. ¿Quién es así? Pero es el más irresponsable. Tremendo, hermano. Usted tiene que conocer. El flemático
Es aquel que siempre está triste. ¿Cuál es el otro? El otro. ¿Cuál es el otro? El melancólico. Ese es el siempre que anda soñando por las nubes, viendo las cosas color de rosa. Por eso actuamos así. Ahora, la persona que usted tiene enfrente, quiero que sepa, hermano, que tiene uno de esos temperamentos. Y usted debe de saber cómo hablar con ellos. Porque precisamente está demostrando lo que carece. Es decir, está sacando las debilidades de su temperamento. ¿Saben cuál es la combinación perfecta para poder ser un buen cristiano? Ninguna. Su temperamento que Dios le dio, dominado por el Espíritu Santo. Por eso se puede ser buen cristiano. Pero como tenemos este desconocimiento total, entramos en el conflicto psicológico de nuestra cultura. Son necesarias, hermanos, son herramientas que se les enseñaron a todas las hermanas de aquí. Debe de saber su temperamento para saberlo dominar y que sea dominado, gobernado por el Espíritu Santo. Pero si los conoce, hermano, usted se va a dar cuenta cómo es una persona. Usted sabe que porque esa persona es tan aventada, tan irreverente, hermanos, como el apóstol Pedro, pues porque era colérico. Y todos dicen, pues sí, es normal. Pues no, hermano. No, Pedro no era colérico. Pedro era sanguíneo. Pastor, ¿cómo? Pues sí. No, hermano. Pedro era sanguíneo. Por eso en su primera predicación ganó 3,000 almas. Ese es el poder, dominado por el Espíritu Santo. ¿Saben quién era colérico? Pablo. Por eso es lo que es en la Biblia. Ese sí era colérico, como su servidor. ¿Quién no es flemático en la Biblia? Abraham. Es flemático. Siempre chillando, siempre haciendo esas cosas, siempre soñando, siempre. Así es. Así son, hermanos. Si conocemos esos, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuánto nos hace falta conocernos a nosotros mismos y no caeríamos en juicios con personas que tienen hambre y sed. Son cosas que tenemos que aprender. Gracias a Dios en esta iglesia se encuentran esas herramientas. Así que cuando vengan los cursos no salga con que soy bien sanguíneo, ¿verdad? Porque ya sabe lo que es ser sanguíneo, ser irresponsable, ser inmaduro, creer que todo es un juego. Mucha vida social, sanguíneos, irresponsables, irreverentes, carentes de liderazgo. Mejor cállese, pastor. Yo creí que era algo bueno. No, hermano. Es bueno cuando se somete al Espíritu Santo y por esa facilidad de caerle bien a las personas como Pedro, gana 3,000 almas. Un sanguíneo, hermanos, es un excelente ganador de almas. Amén. Punto número 3. Seguimos en Romanos 12:20. ¿Es interesante la Biblia, hermanos? ¿Verdad que sí? Imagínense nada más. Dice la Biblia, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y tuviera sed, dale de beber. Punto 3. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Que la primera vez que yo leí este pasaje, la verdad, no le entendí nada. ¿Qué significa eso? Ascuas de fuego. Muy bien. Primeramente, Proverbios 25:22. Proverbios 25:22. A propósito, ¿se está dando cuenta cuál libro es el que más estamos estudiando hoy? Proverbios. ¿Por qué creen? Porque necesitamos mucha sabiduría, gracias hermano, para vencer el mal con el bien. ¿Están ahí? Versículo 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Vamos a ver precisamente esta parte. Hermanos, vencer el mal con la fuerza del bien.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice Romanos y dice Proverbios. La meta es la reconciliación y la paz. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, déjenme explicarles esto, hermano. La expresión ascuas de fuego sobre su cabeza, en realidad, es una costumbre de aquellos tiempos. Suena muy dolorosa, pero en la antigüedad, hermanos, se refería, fíjense, hermanos, pónganme atención, se refería a una costumbre donde alguien, en aquellos tiempos, ¿verdad, hermanos? Pues no tenían gas doméstico, no tenían un encendedor, ni nada con lo que pudieran hacer fuego fácilmente. ¿Están de acuerdo? No había esa tecnología. Así que, hermanos, en un hogar donde alguien había perdido su fuego doméstico, tal vez por ser muy sanguíneo, muy gracioso, por irresponsable o muy descuidado, tenía que ir con el vecino, que ese sí tenía ese fuego, y pedírselo como un favor. Cuando lo podía conseguir, de regreso a su casa, caminaba con una vasija de brasas ardiendo sobre su cabeza para llevar el tan necesitado calor a su hogar. Las brasas ardiendo aún, muchas veces resultaban en quemaduras y ardor, principalmente en su cara y en su cabeza. Tenía una quemazón, ¿verdad? Tenía un ardor. Por otro lado, hermanos, representaba la quemazón de esta persona una vergüenza pública, pero una vergüenza positiva. Porque, hermanos, un varón de hogar no puede permitirse que lo más básico falte en su casa. Cuando falta, tiene que salir a conseguirlo a como dé lugar. Cuando un varón no provee para los suyos, ha negado su fe. Y es peor que los incrédulos, dice la Biblia. Pero ante la sociedad, ¿qué es? Un irresponsable, un bueno para nada, un inservible. Ese no es hombre. ¿Y con quién van? ¿Con él o con la pobrecita esposa? Te casaste con ella, le hubiera dicho lo que te dijo tu mamá y mira, andas cargando con ello. Muy bien. ¿Ven? Este varón, como es responsable, se le quitó lo sanguíneo, pues fue, ¿verdad?, a conseguir el fuego como diera lugar. Lo lleva a su casa, pero se empieza a quemar. Imagínense, hermanos, así como nuestros panaderos locales llevan el pan, pero en lugar de llevar pan llevan brasas ardiendo, pues obviamente chispea, ¿verdad? Y cae sobre la cara. De la misma manera, hermanos, pero se está consiguiendo el sustento. Cuando respondes con amor a alguien que te trata mal, generas ese cortocircuito en su mente. La persona espera recibir una pelea, que se activen tus neuronas espejo, y en lugar de eso, recibe un regalo. Por eso, hermanos, ese impacto genera una reflexión profunda en la persona que lastima y un arrepentimiento que ninguna discusión lógica lograría resolver. Por eso, hermanos, el apóstol utiliza lo que se vivía en la antigüedad, porque todo el mundo entendía, hermanos, que llevar una vasija con brasas ardiendo, porque ese hombre permitió que el fuego se acabara en su casa. Y ahora tiene que ir de rogón a pedir un gran favor, y vea usted a saber qué empeñó para conseguir el tan ansiado fuego. Y era un motivo de vergüenza. Por eso dice, hagan esto, denle cachetada con guante blanco, en otras palabras, y lo van a hacer avergonzar. Van a hacer que le arda la cara de vergüenza. Hermanos, tan sencillo es como encender la luz en una habitación oscura. La oscuridad, cuando usted está en su casa y prende la luz de un cuarto oscuro, la oscuridad no pelea con la luz, ¿verdad? Simplemente se disipa, se va, se acaba. Precisamente así es como tenemos que hacer lo mismo, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos luz.
y no oscuridad. Y que tenemos que ser, hermanos, como esos luminares en este mundo de tinieblas, de oscuridad. Eso es lo que nos manda a llamar el Señor, hermanos. Vencer vencer el mal con el bien, hermanos, no es como una estrategia de supervivencia. Es el reflejo de Dios, que realmente está en nuestras vidas. Él nos amó. Fíjense, hermanos, Romanos 5:10. Fíjense lo que dice Romanos 5:10. Algo que también nos ayuda a comprender a esa persona amargosa, un ogro, siempre de malas. ¿Por qué? Fíjense, Romanos 5, versículo 10. ¿Llegó? Dice, porque si siendo enemigos, ¿se acuerda que usted era enemigo de Dios? ¿Lo reconoce? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, para poder comprender por qué la gente es como es, acuérdese, hermano, que usted también antes era enemigo de Dios. Y Dios lo trató con bondad. Dios no utilizó sus neuronas espejo, ¿verdad?, contra nosotros. Hoy lo oré en esta mañana. Dios es un Dios de misericordia, ¿amén? Él no dice que tiene misericordia, Él dice que es la misericordia. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia nos dice que Él es amor, Él es perdón, Él es salud y Él es verdad. Hermano, si nosotros, siendo enemigos de Él, imagínense, hermanos, lo que nos esperaba en una lucha contra Dios. Por eso dije, no hemos sido consumidos por tu ira, sino que ha dado todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. La gente de afuera, hermanos, no tiene a Dios. Por eso es como es. No hay mucha lógica que meterle. No nos podemos poner en una postura de, ay, pastor, pues yo no sé por qué son tan malos. Ay, pastor, es que yo no sé por qué actúan así. Hermano, la respuesta es bien simple. No conocen a Dios. Ahora, cuando viene a la iglesia la situación, dice, ah, caray, ¿cómo debo actuar entonces? De la misma manera. Son contextos de vida, hermano. Cada cabeza aquí es un mundo y cada matrimonio tiene un contexto. Si alguien grita de dolor, es porque tiene hambre, tiene sed. Y nosotros se lo tenemos que dar. Tenemos que suplirle la necesidad que no está teniendo en casa. Usted no sabe, hermano, si la hermana que le insultó, que la ninguneó, precisamente es lo que tiene hambre, porque en su casa no se lo dan. ¿Ya me entendió? Tal vez, hermano, usted en su casa no le gustó la decisión de un hermano, no le gustó la decisión que tomó, porque siente que lo menosprecia, que nunca toma en cuenta su palabra, hermano. ¿Cómo reaccionó? Con sus neuronas de espejo. En lugar de edificarlo y enseñarle, hizo exactamente lo que Satanás quería que hiciera. Fue vencido por el mal, en lugar de vencer ese mal con el bien. Y terminan haciendo todo lo contrario. Por eso terminan, hermanos, abandonando el ministerio, abandonando el camino de la fe, abandonando la iglesia, porque no ponen en práctica esta instrucción. Son vencidos, son derrotados. Así que, hermanos, hoy la invitación es a soltar el arma de defensa propia y tomar la herramienta de la bondad, de la generosidad. Al alimentar al enemigo, al supuesto enemigo, no solo estamos ayudando a otro, sino que nosotros mismos, hermanos, nos estamos liberando de esa prisión del rencor, de esa prisión del resentimiento, de esa prisión del odio, que no tiene nada que ver con el carácter de Dios, según Gálatas 5, 22 y 23. Hermanos, en la vida espiritual no es el que pega primero. En la vida espiritual no es el que pega al final. En la vida espiritual, hermanos, es que si me quieren pegar, pongo la otra mejilla. Y ascuas de fuego amontonarás.
Y si me piden mi capa, le doy la túnica. Y si me dicen carga esta milla, yo la llevo 2. Fácil de entender, difícil de aplicar. Hermanos, el verdadero vencedor no es el que da el último golpe, sino el que tiene la madurez suficiente para extender la mano y ofrecer ese vaso de agua que juraste nunca le darías. Ese es un desafío, hermanos. La próxima vez que alguien intente encender un fuego de discordia contra ti, responde con un contrafuego de amor. Que purifique la situación. Que lo hagas avergonzarse de vergüenza, que en lugar de seguirle la pelea, terminaste con la pelea y le diste algo de bendición. Y con eso se termina. Cuando lo hagamos, hermanos, nos dice la Biblia, seremos llamados perfectos. Se traduce como maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La meta del cristiano, hermanos, es ser como Cristo, un varón perfecto. Siempre, hermano, cuando usted se encuentre en una situación de esta magnitud, acuérdese de las palabras de Pablo. Acuérdese de cómo actuaría Cristo. Cristo, hermanos, nos dice Pedro, que él no respondía con maldición, no respondía con agresión, sino que él entiende que utilizar sus neuronas de espejo crearía un fuego más grande. Y lo que se trata, hermanos, es de apagarlo. Así que, hermanos, está en nuestras manos cesar las contiendas, no caer en juicios ni críticas, ser verdaderamente luz a este mundo y no entrar, hermanos, en el concepto que este mundo y nuestra cultura nos ha enseñado. El que pega primero, pega 2 veces, y el que pega al final, pega más fuerte. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es, como dice en su pantalla, no seas vencido de lo malo, sino venzan el bien con el bien todo mal. Eso es decisión personal. Así que, hermano, está armado, tiene las herramientas ahora a ponerlo en práctica. Vamos a orar. Cierren sus ojos, hermanos. Bendito seas, Padre eterno.